Buenas tardes, muchísimas gracias a Sigfredo y a los otros organizadores, a José Miguel, que habéis preparado esta jornada, que yo considero de mucho interés con respecto al sector forestal. Gracias a los ponentes y bienvenidos también. Y gracias a los inscritos, ¿no? Pues por lo menos será una contribución que hacemos pues al mundo rural y al sector forestal. Yo hago de introductor sustituyendo al presidente del instituto, que no ha podido venir, y en representación del instituto de todas las ramas de la ingeniería, y que, bueno, procura dotar de prestigio y de progreso a la ingeniería. Quiero deciros que, bueno, para mí es muy querido, para empezar, aunque soy agrónomo, pero soy un forestal consorte, como hablaba. Me parece que, en cierto modo, el sector forestal es en los últimos tiempos parece como que no se habla suficientemente de todo el potencial que ofrece el bosque, la despoblación, pero no solo la despoblación, las zonas despobladas, sino también la cantidad de recursos y de riqueza que pueden proporcionar los bosques. De esto es lo que vamos a hablar aquí, pero normalmente hablamos de otros aspectos y de los bosques generalmente se habla demasiado poco. Voy a dar cifras, posiblemente alguno de los ponentes la dé. Esto y se da la circunstancia también de que los bosques coinciden casi porque son generalmente zonas aisladas, zonas montañosas. No sé, aquí me hace algo raro esto. ¿Se me sigue oyendo? Por favor, que alguien me diga. Se oye de una forma entrecortada, Domingo. Sí, tiene usted problemas con el sonido. Sí. Pues no sé qué puedo hacer. Es preferible que desconectes la cámara, Domingo. Que desconecte la cámara, ¿de acuerdo? Hay muchas hormigas ahí, les he hecho un spray. Estoy hablando. Les has echado algo. Estamos escuchando, Domingo. ¿Se me oye ahora? Sí, se te oye, aunque a veces entrecortadamente, pero se te oye. Bueno, pues voy a procurar entonces hacerlo lo más breve posible. Deciros que el bosque realmente es un espacio muy complejo que tiene una cantidad enorme de recursos que a veces pensamos que son de todo tipo, plantas de extracto, es ocio, es cultura. Bueno, es paisaje, es la propiedad de los bosques. A veces digo yo a mis amigos que cuando sea presidente del gobierno haré la concentración parcelaria para que sea una buena cosa para ponerlos en explotación. Bueno, como parece que tengo dificultades, Gredo, que es el que va a hacer de moderador, con el ruego de que presente a los ponentes y para que funcione de la mejor manera posible. Gracias de nuevo a los asistentes, gracias a los ponentes, gracias a Sigfredo, gracias al instituto y gracias a todos los que habéis colaborado en la organización de esta jornada. Gracias. Adelante, Sigfredo, por favor. Muy bien, Domingo. Pues muchas gracias, Domingo. Efectivamente, yo voy a ser el moderador de esta jornada y, en primer lugar, lo que quiero es, por supuesto, agradecer a los tres ponentes su participación en esta jornada que ha organizado el Comité de Asuntos Rurales. Bien, el Comité de Asuntos Rurales tiene entre sus objetivos, y son diversos, pero hay dos. Uno es el dar visibilidad al mundo rural y a las funciones indispensables que éste cumple. Y segundo,
otro objetivo, aportar ideas y posibles soluciones ante el grave problema de despoblamiento rural que padece España desde hace varias décadas. Precisamente es en este contexto en el que hemos planteado la realización de esta jornada sobre la despoblación rural y los montes. En esta jornada lo que pretendemos son varias cosas. En primer lugar, lo que queremos es dar una mayor visibilidad a los montes en España, que a pesar de cubrir casi el 60% del territorio, en general la sociedad urbana no es consciente de su importancia. En segundo lugar, en esta jornada también queremos que se entienda la importancia que tiene su gestión, la gestión de los montes, su conservación y el aprovechamiento de sus recursos naturales para ayudar al mantenimiento de la población rural. Es el objetivo principal de esta jornada. Pero además todo ello lo queremos hacer desde un enfoque que es el de las demandas de sus propietarios. Y sus propietarios son mayoritariamente privados, aproximadamente 2/3 de la superficie, pero también tenemos una gran superficie pública, aproximadamente de monte público, aproximadamente otro tercio, y además hay otras formas de propiedad especiales de nuestros montes, como son el caso de los montes de socios. Precisamente entendiendo este enfoque desde la propiedad, la idea de la jornada de dar esta visibilidad al monte y de su contribución a evitar el despoblamiento rural, y desde este enfoque de la propiedad es por lo que hemos invitado a nuestros 3 ponentes, que son expertos en la gestión forestal en cada una de las tipologías de propiedad forestal que acabo de mencionar. Así tenemos a Pedro Medrano, especialista en montes de socios, Patricia Gómez, especialista en montes privados, y Álvaro Picardo, también especialista en montes públicos. La jornada la vamos a iniciar con el primero de los ponentes, que es Pedro Agustín Medrano Ceña. Pedro Agustín Medrano Ceña es ingeniero de montes, tiene más de 25 años de experiencia trabajando como director de la Asociación Forestal de Soria, ASFOSO, es promotor de la iniciativa Montes de Socios desde el año 2000, de 20 años, y además es una iniciativa que ha sido premiada por diversas instituciones, y el título de su ponencia va a ser Montes de Socios, comunidades al servicio del desarrollo rural. Pedro nos va a hablar de un modelo de gestión forestal diferenciado de lo que es la propiedad privada y lo que es la propiedad pública, en el cual no solo participa la población rural, sino que también participa la población urbana, ya que en este tipo de propiedad conserva sus derechos aunque no reside en el ámbito rural, lo cual es muy interesante. Bien, como ya les he explicado a los 3 ponentes, la estructura de la jornada sería que aproximadamente durante 20 minutos pues harán su exposición, posteriormente habría un turno de preguntas por parte de los participantes y a continuación pues yo daré paso al segundo de los ponentes, como he dicho, sería Patricia Gómez. En este momento la palabra la tiene Pedro Medrano, así que Pedro, cuando quieras, compartes pantalla y comienzas tu exposición. Muchas gracias. Pedro, la estamos viendo, pero no te estamos escuchando. Pedro, el micrófono parece que está fallando. ¿Ya me oís, por favor? Sí, perfectamente. Sí, Pedro, ahora vale. Sí, cuando quieras. Gracias. Vale, perfecto. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Sigfredo. Muchas gracias, Domingo. Para mí es un honor estar hoy aquí, en este foro del Instituto de Ingeniería, y bueno, y poderos trasladar una realidad en la que muchas personas, de las que vivimos en los pueblos, de las que compartimos orígenes entre los pueblos y las ciudades, formamos parte, que es la realidad
de los montes de socios. Los montes de socios son montes privados, por definición, pero a su vez son montes también colectivos, porque la propiedad pertenece simultáneamente a muchas personas físicas o jurídicas, por lo general varios centenares. Y no existe división del bien, es decir, nadie sabe dónde empieza lo de uno y dónde termina lo de otro, ya que todo es de todos. Es decir, son montes de comunidades. Por eso a los titulares de los montes de socios no se les llama propietarios ni dueños, sino que son copropietarios o condueños. Es decir, la capacidad de uso del bien viene completamente condicionada a lo que sean capaces de consensuar con los demás. De nuevo vuelve a surgir el tema del valor de la comunidad. Las cuotas de propiedad en los montes de socios son transmisibles y por lo cual se pasan de padres a hijos con independencia del lugar de residencia. Esta situación, unido al proceso migratorio de los años 60 y de los años 70, ha provocado que gran parte de los condueños de los montes de socios ya no residan en las zonas rurales, en los pueblos, sino que estén dispersos por toda la geografía española, incluso fuera de nuestro país. Y luego los montes de socios son comunidades especiales, porque son montes vinculados a las comunidades rurales con una vocación de permanencia. No están pensadas como la comunidad ordinaria del Código Civil con una vocación de extinción, sino que su vocación es de estar al servicio de las comunidades rurales. El origen de los montes de socios, fundamentalmente, parte de mediados finales del siglo XIX, primeros años del siglo XX, en la época de las desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento de nuestra historia? Pues que nuestro país venía arrastrando una gran deuda, que debía muchísimo dinero de una serie de guerras en las que había incurrido, y además entrar en una serie de pensamiento de modernización del país por el cual se entendía que para progresar hacía falta quitar los bienes de las manos muertas y ponerlos en manos de entes más eficientes. Es un reto parecido al que hoy nos encontramos como sociedad. ¿Qué hacemos para avanzar? ¿Qué hacemos para afrontar el problema, el reto demográfico? Bueno, pues en aquel momento, a finales del 19 y principios del 20, nuestro país también quiso avanzar. Y lo que se le ocurrió era que lo más operativo era expropiar los bienes de las manos muertas. ¿A quién consideró manos muertas? Consideró manos muertas a la Iglesia, a las universidades, a las órdenes militares e incluso a los ayuntamientos. Es decir, de un día para otro, en unos boletines parecidos a ese que tengo puesto ahí en la pantalla de 1876, muchos ayuntamientos vieron cómo sus propiedades, cómo sus patrimonios rústicos salían a subasta pública. Luego el Estado español les malpagó a los ayuntamientos, les pagó una especie de preferentes que en muchas ocasiones nunca llegaron ni a cobrar. De este proceso de expropiación y de venta pública solamente se libró los montes que conformaron el catálogo de utilidad pública, que fueron los montes que quedaron indultados de esa subasta. Pero el grueso de la superficie forestal española salió a subasta pública. Frente a esta situación, nuestros antepasados, la generación de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos, pues se vio en la tesitura de permanecer ajenos a este proceso de subasta o acudir a esas subastas. Si permanecían ajenos, pues se convertían en vasallos de la persona que adquiriese el monte, y si acudían a la subasta, recuperaban el monte, que era esencial para sus formas de vida. En la mitad norte y en grandes zonas de Extremadura, esto es lo que ocurrió. Los vecinos de los pueblos se pusieron de acuerdo, buscaron el dinero donde no existía, se hipotecaron durante varias décadas y recompraron la tierra que ya era suya, que previamente era suya en su condición de vecinos. Fue un proceso absolutamente injusto, que es como si hoy en día pues, el Estado español dijera a los agricultores que les expropiaba de sus medios de producción. Pues eso no se aceptaría, pero en aquel momento es lo que ocurrió. Y ahí es donde surgieron estas comunidades que inicialmente quedaron formadas por 30 o 40 personas, la generación de mis abuelos, mis tatarabuelos, y tengo 51 años, y que a partir de ahí los derechos de propiedad se han ido trasladando de padres a hijos hasta llegar a nuestros días, pues a colectivos donde antes había 40, pues hoy fácilmente hay 400 personas. El proceso desamortizador afectó a casi toda España
Y luego hubo diferencia entre provincias entre lo que terminó en propiedad colectiva en montes de socios de lo que terminó en propiedad individual. Pero vamos, de los procesos, de los trabajos de investigación que hemos realizado, calculamos que en España hay entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas de montes de socios. Tan solo en esa superficie creo que es como Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja juntos. Tan solo en la provincia de Soria hay unas 150.000 hectáreas, que es como toda la provincia de Guipúzcoa junta. Entonces, como país, no podemos permitirnos tener semejante agujero negro sin poner en valor. El número de condueños de los montes de socios es desconocido, aunque calculamos que supera holgadamente el 1 millón de personas. Los montes de socios, otras características que tienen es que les resulta imposible regirse por los preceptos del Código Civil, porque suelen tener los títulos de propiedad desactualizados, en muchas ocasiones están todavía en el registro de la propiedad los nombres de los que compraron los montes en el 1870, 1880, y que los comuneros están dispersos, por lo que no pueden dar cumplimiento a las exigencias de quórum y de consenso que plantea el Código Civil para la válida adopción de decisiones. Esta circunstancia les ha llevado a una situación de abandono, especialmente tras los procesos migratorios, como decía, de los años 60 y de los años 70. Afortunadamente, en el año 2003 se habilita la figura de las juntas gestoras, que permite a personas como nosotros, de hoy en día, del siglo XXI, recuperar la capacidad de gestión de los montes de sus antepasados. En un proceso muy interesante, absolutamente exitoso y directamente relacionado contra la lucha de la despoblación y que está siendo llevado a cabo en diferentes puntos de España. Entonces, bueno, después de esta introducción, ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo rural? Pues nosotros desde la Asociación Forestal pensamos que tiene que ver mucho. Y es interesante hacer un repaso de los diferentes tipos de propiedad que tenemos en nuestro país. De izquierda a derecha, desde lo más rojo hasta lo más azul, pues están los montes del Estado y de las comunidades autónomas, los montes municipales declarados de utilidad pública, los montes que pertenecen a los ayuntamientos pero están consorciados y por tanto la gestión la lleva la administración forestal. Luego empezamos con el tono verde, los montes de los ayuntamientos que la gestión les corresponde a los propios ayuntamientos, que serían los patrimoniales, los montes de los ayuntamientos que son comunales, en la gestión le corresponde al conjunto de vecinos, los montes vecinales en mano común, tan habituales en Galicia, los montes de socios, los montes de particulares y de empresas. Nosotros estaríamos en este segmento morado como propiedad privada colectiva y con vocación de permanencia. Y la pregunta, atendiendo al tema que nos ocupa hoy, sería, ¿tiene que ver el tipo de propiedad o el régimen de tenencia de los montes con la motivación de sus titulares para generar actividad? ¿Se pueden convertir los espacios forestales en motores de desarrollo rural? Nosotros desde la Asociación Forestal de Soria estamos convencidos que sí que es posible y que tiene que ver. Pero posiblemente, antes de responder a eso, tengamos que responder a otra pregunta. Y es, ¿los espacios forestales deben garantizar un triple retorno y consecuentemente tratar de ser motores de desarrollo rural? ¿O se tienen que circunscribir a una función ecológica y a garantizar la persistencia de las masas? Nosotros, desde la Asociación Forestal de Soria, también pensamos que los espacios forestales no pueden renunciar a su vocación de ser motores de desarrollo rural y que, por lo tanto, tienen que atender siempre la premisa de que los proyectos que pongan en marcha den cumplimiento al triple objetivo de desarrollo ecológico, económico y social. Y bueno, pues volviendo a la pregunta de antes, ¿tiene que ver el tipo de propiedad o el régimen de tenencia con esta motivación? Pues voy a hacer un breve repaso, sin mayor validez, para ver un poco las debilidades y las fortalezas de las diferentes fórmulas de propiedad. Los sistemas de propiedad con la gestión pública, montes del Estado, montes declarados de utilidad pública, desde nuestro punto de vista, han sido muy exitosos en lo ambiental. Hay que reconocer el cambio que ha supuesto la implantación de la gestión forestal, pero ahora mismo se encuentran inmersos en un problema muy serio de burocratización, de desvinculación entre el ente titular y el órgano gestor, y que a fin de cuentas dependen de la motivación del gestor para avanzar o no avanzar. Buena prueba de ello es que en la comarca, en el pueblo en el que yo vivo, que puede considerarse el corazón de la gestión forestal de España, con montes que llevan más de 120 años de gestión forestal, con montes que han sido sinónimo de creación
de empleo y de fijación de población y de riqueza, pues ahora mismo nos encontramos en que los municipios con mayor patrimonio forestal, como es el caso de Covaleda, que es un pueblo que tiene el 90 y tantos % de su superficie declarada de utilidad pública, un magnífico pinar de más de 12.000 hectáreas, pues resulta que es el pueblo más pobre de la provincia de Soria. Pero el siguiente pueblo más pobre de la provincia de Soria es Duruelo de la Sierra, que es el siguiente pueblo con mayor patrimonio forestal. Y le sigue San Leonardo de Yagüe, que es otro pueblo con un enorme patrimonio forestal. Eso en cuanto a riqueza económica, que estos son cifras sacadas de la agencia tributaria. Pero si observamos las cifras de evolución de la población, pues vemos que la curva de pérdida de población, la cuesta abajo de la pérdida de población, es realmente alarmante. Los otros tipos de propiedad, las que he marcado antes en verde y en ese marrón, tienen un gran problema, que es el envejecimiento que repercute en la motivación. Yo siempre pongo el ejemplo coloquial de que suficientemente tiene ya las personas mayores con tomarse la pastilla a su hora y con hablar con los nietos todas las noches, como para encima exigirles que lideren procesos de emprendimiento, procesos de cambio o procesos de desarrollo en sus respectivos pueblos. Y muchos de estos municipios son pequeñas poblaciones donde la entidad municipal son 4 o 5 personas. El envejecimiento es uno de los grandes obstáculos para hacer frente al reto demográfico. Su gran fortaleza, la existencia de una comunidad. Las decisiones ya no dependen de una persona, sino que dependen de una comunidad. En el caso de los montes particulares y de empresas, que sería el extremo máximo, se lo dejo a Patricia, hay una casuística muy variada, y en el caso nuestro, que lo miramos con muy buenos ojos porque honestamente pensamos que es así, pues vemos que tenemos 2 grandes fortalezas. Una, la de que tenemos detrás una comunidad, que además es una comunidad mixta, porque es rural y es urbana, porque como he explicado antes, los derechos de propiedad de los montes de socios se extienden a las personas que todavía viven en los pueblos y a las que viven en las ciudades, y a su vocación de permanencia y de buscar siempre el triple retorno. Como punto débil tienen el punto de la gobernanza y de la manera de articular y de promover este tipo de comunidades. Como decía antes, este tipo de montes, los montes de socios, han estado en una situación de alegalidad que les ha llevado a una situación de abandono y de olvido hasta la reforma normativa que se consiguió en el año 2003, por la cual se habilitaba la figura de las juntas gestoras, que son las personas de hoy en día que podemos tomar y gestionar los montes de nuestros antepasados y superar los obstáculos que el Código Civil nos exigía para este tipo de comunidades. Bueno, nosotros el acto de creación de una junta gestora es un acto solemne, festivo, grandioso, en el que acude gente que igual llevaba décadas sin venir a los pueblos y viene para firmar de forma pública y delante de todos su compromiso con la gestión del monte. Como podéis ver en este tipo de imágenes, pues hay juntas gestoras que se tienen que celebrar en la plaza del pueblo, otras que celebramos en las propias iglesias porque el tiempo no lo permite, algunas más exuberantes, otras más modestas, pero bueno, son el punto de partida para esta reconstrucción del desarrollo de las comunidades locales. ¿Quiénes conforman una junta gestora? Pues una junta gestora la conforman los derechohabientes de las personas que compraron los montes, con independencia de su lugar de residencia. Esta circunstancia lo que hace es acercar al desarrollo rural, convertir en agentes de desarrollo rural a miles de personas implicadas en la gestión de los territorios comprados por sus antepasados y preocupados por el futuro de sus pueblos. La creación de una junta gestora no es un fin por sí mismo, sino que es el punto de partida para iniciar lo que nosotros llamamos un círculo virtuoso, que parte de la vertebración de la comunidad local, pone freno a la situación de deterioro del monte, de riesgo de incendios, de plagas, de pérdida de biodiversidad, recupera la capacidad de uso del territorio, implanta sistemas de gestión forestal sostenible. Me parece que tenemos un ratio de implantación de figuras de gestión sostenible del 60-70%, altísimo, de lo que más hay, y se inicia la puesta en valor del monte, se inicia la generación de rentas
y una cosa que es importantísima, en este tipo de propiedades se suele renunciar al reparto de los dividendos obtenidos por la gestión, por la puesta en valor de los recursos naturales de los montes, y se vuelven a reinvertir en la generación de actividad. Esto provoca que se puedan iniciar nuevas actividades que a su vez vuelven a generar nuevos retornos, nuevas rentas, y empezamos en una espiral cerrada y que cada vez es más abierta, en la que se pueden abordar proyectos cada vez más ambiciosos, que repercuten en la revinculación y a fin de cuentas lo que suponen es la recuperación del comunal, que para mí es la palabra clave en lo que es el desarrollo rural. Y es que nosotros entendemos a los montes como un mundo de oportunidades, un lugar donde existen oportunidades para el que quiera trabajar la madera, las leñas, las trufas, los pastos, las colmenas, en la que hay un montón de recursos dormidos, y la clave está en ponerlos en valor, y ponerlos en valor ¿para quién? Podemos ponerlos en valor para nuestros bolsillos o podemos ponerlos en valor con un enfoque absolutamente inclusivo de acercamiento a nuevos moradores, a nuevos pobladores y de vinculación rural-urbana. Este camino de ser cómo encontrar cada junta gestora, cómo es capaz de encontrar su ruta y su proyecto de triple retorno, pues se aborda de diferentes maneras. El punto de partida suele ser acercar el patrimonio a la comunidad, y solemos provocar que en cada junta gestora procesos de conocimiento de los comuneros con su territorio. Luego hay juntas gestoras donde trabajan el tema etnográfico, el tema de saberes, el tema de recuperación de conocimientos. Hay otras juntas gestoras que directamente se han enfrascado, se han puesto en marcha en temas de desarrollo rural. En este caso es una asignación de lotes que se ha hecho en un pueblo, en El Rollo, para cultivar frutos del bosque. Este es otro caso de utilizar los espacios comunes para favorecer inversiones y a través de la plantación de encinas truferas. Hay otras juntas gestoras que lo que trabajan más es el tema educacional y trabajar con las nuevas generaciones de comuneros. Hay otras juntas gestoras que lo que hacen es trabajar temas directamente de restauración ambiental, porque su principal prioridad es poner freno a situaciones de deterioro. Hay otras que lo que trabajan es el tema de prevención de incendios, plantaciones con fines productivos, el tema de la resina, que al fin de cuentas es convertir al monte en fuente de empleo. Juntas gestoras que trabajan el tema de recuperación de pastizales y de establecer acuerdos de permanencia con ganaderos, especialmente con la gente del ovino, que es el sector más desfavorecido. En fin, cada uno tiene, una vez que se constituye la junta gestora, se inicia un camino de encontrar el proyecto vital de generación de triple retorno de cada comunidad, en el que, insisto, el gran elemento diferencial es que la toma de decisiones ya no se realiza solo desde una perspectiva rural, sino que se realiza desde una perspectiva mixta, desde los que están y desde los que se tuvieron que ir. Y bueno, para terminar, siempre es bueno hacer una reflexión de si uno ha hecho algo o no ha hecho nada, y si realmente esto sirve para algo o no sirve para nada. Y entonces, en esta pregunta de si hemos inventado algo, la respuesta es no, no hemos inventado nada. Todo esto ya estaba inventado, debatido y analizado. Y me remito al trabajo realizado por la Nobel de Economía, la fallecida Elinor Ostrom, la politóloga estadounidense, que en una situación parecida a la que nos encontramos ahora, parecida a la que se vivió en la época de la desamortización, de cómo avanzar como sociedad. En este reto de avanzar como sociedad tienen sentido estas estructuras pequeñas, tiene sentido las estructuras comunitarias, tiene sentido lo local, o directamente lo que procede es sustituir a lo colectivo, a lo comunitario, a lo pequeño, por otras figuras a priori más eficientes, como pueda ser la propia administración o las propias empresas. Bueno, pues Elinor Ostrom dedicó una serie de años a responder a estas preguntas y culminó su trabajo después de varios años con una conclusión. El trabajo fue tremendo, hasta el punto que le permitió acceder al Nobel de Economía. Creo que es la única mujer que ha recibido el premio Nobel de Economía. Y lo que concluyó
es que para avanzar como sociedad lo que no procede es desarticular estas figuras pequeñas, sino que estas figuras pequeñas son precisamente mucho más eficientes en la gestión de los recursos naturales, mucho más eficientes en la generación de diferentes retornos que cualquiera de las otras figuras que se pueden tratar de implantar. Es un trabajo que realizó después de un análisis en diferentes países, incluido España, y por supuesto que estableció una serie de postulados que se tienen que dar para que las comunidades pequeñas, para que las estructuras comunitarias puedan ser verdaderamente eficientes. Tienen que tener implantados sistemas de gobernanza, tienen que tener regímenes claros, incluso regímenes sancionadores, tiene que haber procesos democráticos para el acceso a los cargos, y son un poco los principios que nos inspiran a nosotros en la puesta en valor de los montes de socios. Además, en el año 2017 tuvimos el inmenso honor de recibir el Elinor Ostrom Award, que es el premio que a nivel mundial se otorga a instituciones que desarrollan un papel relevante en la conservación de los bienes comunes y su gobernanza, que se da cada 2 años en honor, en mención del legado de Elinor Ostrom. Entonces, después de esta perspectiva que creo que es interesante de analizar lo local desde una perspectiva global y llegar a la misma conclusión, que lo pequeño, lo colectivo, lo comunitario tiene un papel hoy en día, es fundamental para abordar el problema del reto demográfico y que no se trata de sustituirlo, sino que se trata de fortalecerlo. Reflexionando sobre cómo hemos desarrollado el proceso, unas últimas reflexiones para terminar. Y es que las razones que nos llevan a recuperar hoy en día a las personas del siglo XXI los montes de socios son diferentes a las que motivaron su adquisición, pero que el monte sigue convirtiéndose en sinónimo de proyecto común, de comunidad, y este es nuestra gran fortaleza. Que el elemento emocional es una fuerza que no conoce límites, aunque sin embargo no es deseable la completa terciarización de los espacios rurales. Hay que conservar siempre la vertiente productiva y multifuncional de los montes, ligándolo a la conservación. Que el concepto de comunidad perdura todavía en las generaciones que aún mantienen una cierta conciencia rural. Sin embargo, corremos el riesgo de ser la última generación con esta conciencia rural. Hay que trabajar para transmitir este concepto y esta de pertenencia a una comunidad a las generaciones venideras. También hay que evitar que el olvido y el abandono sean el destino de los espacios comunes, según va evolucionando la sociedad. Por eso cada junta gestora nos empeñamos en que diseñe su proyecto de desarrollo comunitario, buscando siempre la generación del triple retorno. Y que hemos creado un nuevo concepto de comunidad local. Una junta gestora no es un ayuntamiento, no es una junta vecinal, es una comunidad en la que participa lo rural o urbano y lo urbano, los que se quedaron con los que se tuvieron que ir. Y su diversidad es su gran fortaleza. Y bueno, estas son un poco un resumen y unas reflexiones del trabajo que venimos desarrollando. Y ahí están nuestros datos, pues por si alguien tiene interés en conocer algo más. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad brindada por el instituto. Muchísimas gracias, Pedro, por tu ponencia. Creo que has dado a conocer, para los forestales sí conocemos esta figura de propiedad de los montes de socios, pero creo que fuera del ámbito forestal es mucho menos conocida y es muy interesante, aparte de este dato tan importante que estamos hablando de aproximadamente 1 millón de propietarios, estamos hablando, ligados a los montes de socios. Bien, a continuación, salvo que Domingo me indique lo contrario, creo que lo procedente es que si alguno de los asistentes quiere formular alguna pregunta al ponente, a Pedro Medrano, pues la puede formular directamente. Creo que el número de participantes estamos en torno a 50 personas, por lo tanto creo que si alguno quiere participar, pues puede hacerlo directamente, o si es a través del chat, o bien si es a través de, bueno, pues levantar la mano, como cada uno prefiera. Espero si hay alguna pregunta. Si no hubiera ninguna pregunta, pues pasaría a presentar a la segunda de las ponentes. No veo, por lo menos ni en el chat, no estoy viendo ninguna pregunta, ni tampoco estoy viendo ninguna mano levantada. Bueno,
Pues a la vista de que no veo ninguna pregunta, salvo que yo me esté equivocando, en cualquier caso, al final también tendremos oportunidad de tener un tiempo para hacer cualquier otra pregunta que haya podido quedar pendiente, así que voy a pasar entonces a la presentación de la segunda ponente, de Patricia Gómez Agrela. Patricia es ingeniera agrónoma. Lleva más de 15 años trabajando como gerente de la Confederación de Organizaciones de Silvicultura de España, COSE, que agrupa a las diferentes asociaciones de propietarios forestales de las comunidades autónomas. Y representa a más del 60% de la superficie forestal, que es la que agrupan precisamente dichos propietarios privados. El título de su presentación, de su ponencia, perdón, es... Es que estaba viendo tu presentación, Patricia, en pantalla, y como veía que no coincidía con lo que me habías pasado, creía que había un error por mi parte, perdona. El título de tu ponencia es Aportaciones socioeconómicas y ambientales de los montes al medio rural. Creo que no me equivoco. Discúlpame que al presentarlo me había despistado. Y el objetivo de esta ponencia es analizar la situación actual y las propuestas para aprovechar el potencial de los recursos forestales y evitar el abandono rural. Pues, Patricia, por favor, cuando quieras, pues procede a la presentación de tu ponencia y muchas gracias otra vez. Muy bien, Sigfredo, muchas gracias por la presentación y a la organización y al Instituto de Ingeniería de España por esta invitación y sobre todo por dar a conocer esta realidad forestal y acercarla un poco a la sociedad actual. Bueno, para empezar, siempre digo que España es un país forestal, porque más de la mitad de su superficie está catalogada como forestal. De esa superficie total, que son 27.800.000 hectáreas, casi 20 millones de esas hectáreas son de gestión privada, lo cual nos indica bueno, pues que 2/3 partes de la superficie forestal española está en manos de esos propietarios forestales privados. La estructura de la propiedad forestal en España es bastante compleja, como ha comentado Pedro, mi antecesor, es una suma de desamortizaciones y de herencias tras herencias, y bueno, pues da como resultado pues una estructura muy compleja. Y bueno, esta diapositiva es una simplificación donde, para entenderla más o menos, podemos decir que se divide en pública y privada. La pública, parte de la superficie forestal la tiene el Estado español, por ejemplo los parques nacionales. Parte de esa superficie la gestionan las comunidades autónomas, y otra parte, que es la mayoritaria dentro de la propiedad pública, pertenecería a municipios forestales. Municipios que tienen montes de utilidad pública, que pertenecen al catálogo de montes de utilidad pública, son los titulares, aunque la gestión la hagan las comunidades autónomas, o montes de libre disposición. Luego está la propiedad privada, bueno, los montes de libre disposición, también conocidos como montes patrimoniales. Y la propiedad privada puede ser individual, a título individual, una persona o una familia, o colectiva. Por ejemplo, los montes vecinales en mano común o los montes de socios, como esa figura que acaba de explicar nuestro compañero Pedro Medrano, y la propiedad individual, ¿no? Montes de particulares. COSE, que es la organización a la que yo represento, pues bueno, aglutina a este 67% de la superficie forestal española que está en manos de propietarios privados a través de asociaciones forestales autonómicas. Y bueno, su compromiso principal es estimular a los propietarios para que hagan una gestión forestal sostenible a través de proyectos y de puesta en valor de los recursos del monte, porque la gestión forestal sostenible, como se indica en esta definición acordada en la segunda conferencia ministerial sobre la protección de los bosques en Europa,
celebrada en Helsinki en 1993, la define como la organización y el uso de los bosques y de las tierras forestales en forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para cumplir ahora y en el futuro importantes funciones ecológicas, económicas y sociales a escala local, nacional y mundial y sin causar perjuicio a otros sistemas. Es decir, hay que aprovechar los recursos naturales de una forma sostenible para no agotarlos y para que lo disfruten de ellos las generaciones venideras, pero atendiendo pues, a nuestras necesidades sociales, económicas y ambientales. Como todos sabéis, pues esta gestión forestal como resultado pues genera muchísimos beneficios o servicios ambientales que disfruta toda la sociedad, pero no son internalizados por el propietario o por el gestor del monte o del terreno. Estos servicios ecosistémicos, pues todos los conocéis, que son la capacidad sumidero de CO2, la regulación del ciclo hídrico, el mantenimiento de la biodiversidad, evitar la desertificación y la erosión del suelo, el disfrute de la naturaleza por la ciudadanía, el paisaje y luego pues también generadores de una economía y un empleo en el medio rural. Es decir, toda esta gestión que realizan estos propietarios forestales no se ve compensada ni reconocida por la sociedad que los disfrutan. Y las consecuencias de esta ausencia de gestión son terribles porque implica unas consecuencias ambientales, como que los bosques que no se cuidan tienden a degradarse, sobre todo nuestros bosques que están muy antropizados, son fruto pues, de la intervención y de la actuación de la mano del hombre, pues tienden a degradarse y con ellos pues hay esta pérdida de biodiversidad que tanto queremos proteger. Agravan el cambio climático, los incendios descontrolados, la pérdida de suelo y nutrientes, disminución de la capacidad de CO2 y la regulación del clima y del ciclo hídrico y una mayor vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades. Esto ya es un hecho que estamos constatando hoy en día. También hay consecuencias sociales porque desaparecen puestos de trabajo en el ámbito rural, se agrava la despoblación y el desarraigo rural. Hay una falta de atractivos para nuevos emprendedores, pues los jóvenes no ven atractivo el medio rural, pues porque pues emprender algo es bastante complejo. Hay un envejecimiento de la población y escaso relevo generacional. Y luego también las consecuencias económicas. Por esa falta de actividad y esa falta de gestión, pues el riesgo de incendio aumenta y los costes económicos en la extinción pues, son muy elevados, ¿no? Y también hay un empobrecimiento de los municipios forestales y de los particulares por la pérdida de valor de la madera y de otros recursos forestales, ¿no? Nosotros siempre decimos que el coste del abandono es siempre mayor a la larga que el de la gestión, ¿no? Que el de la inversión que se hace en gestión pues, por estos motivos, ¿no? Además son son pérdidas que son irreversibles. Es muy difícil luego recuperarlas. Además, tenemos otras debilidades estructurales. La principal es la falta de rentabilidad, que afecta a muchas explotaciones forestales y esto es lo que más condiciona al desarrollo de los montes. Hay una ausencia de capital ajeno al del propietario que pueda financiar y participar en el desarrollo de la actividad forestal. Los largos turnos de producción, como sabéis, pues, que además conllevan abundantes riesgos a los que están sometidos los montes, por ejemplo, las catástrofes naturales, los incendios, las plagas. O sea, es una inversión con alto riesgo. Los periodos de maduración o de recuperación de la inversión son muy altos. Fijaros que en las especies de crecimiento rápido, que son los turnos más cortos que tenemos, pues nos vamos a 15 años.
Luego también hay una falta de relevo generacional, como hemos dicho, falta de conocimiento sobre economía y gestión forestal, que además se va perdiendo, ¿no? Porque cada vez los jóvenes pues, no se quedan en el territorio y se van a las ciudades, y ese conocimiento sobre el uso de la tierra y sobre cómo funciona la economía, la economía rural se pierde. Y luego pues, tenemos los graves efectos del cambio climático, que son pues, las sequías severas, los incendios catastróficos o de sexta generación, plagas y enfermedades, temperaturas elevadas y fenómenos extremos como los que hemos vivido este invierno, por ejemplo, ¿no? con Filomena. Luego también tenemos otra característica, sobre todo en el norte de España, que es el minifundio forestal, que también impide esa viabilidad económica, ¿no? Que se define como aquellas superficies forestales que por su reducida extensión no pueden ser objeto por sí mismas de una gestión sostenible. Como ya hemos dicho, además, la propiedad en España dominante es la propiedad privada, que a veces pues es una propiedad muy, muy pequeña con un fuerte carácter familiar, es decir, pues se heredan de padres a hijos. Además, el 55% de los propietarios poseen una superficie menor de 5 hectáreas, fragmentado en multitud de parcelas que representan el 10% del territorio, lo que supone, claro, pues un inconveniente tanto para la gestión como para el conocimiento, del propietario actual de su tierra. Esto no solo pasa en la superficie forestal, es una característica común de toda la propiedad rústica, también en la agricultura, con este dato, que la superficie rústica en España es de 47 millones y medio casi, con una media de tamaño de parcela de 1,21 hectáreas. Esto en agricultura, pues bueno, a lo mejor es más sostenible, pero desde luego a nivel monte, pues se hace inviable pues, las inversiones que se hacen en él o que son necesarias. Entonces, pues bueno, pues para resumir este análisis de la situación actual, pues vemos que la propiedad privada tiene un número elevado de pequeños propietarios, que son menores de 5 hectáreas, representando el 10% del territorio, que estas unidades productivas son de insuficiente dimensión, con un carácter local, con multitud de parcelas, con un alto riesgo de abandono y con un desconocimiento de la propiedad actual. Otras consideraciones es que 3,5 millones de hectáreas están deslocalizadas o son desconocidas, no se conoce el dueño. La no gestión, como ya hemos dicho, es pérdida de riqueza económica y de riqueza ambiental, porque se disminuye el estado óptimo de las masas forestales y aumenta el riesgo de incendios. En numerosas ocasiones es difícil acreditar la propiedad, pues se ha perdido el tracto sucesorio, pues porque la gente que vive en los pueblos pues se ha ido a las ciudades o ha emigrado a otros países, o se ha perdido, no ha habido registro de esas propiedades por varios motivos. Y también hay una falta de costumbre en la gestión colectiva, esto es una realidad, pues lo que impera es el individualismo y cuesta que la gente se agrupe y gestione de forma colectiva. Y también otro agravante es el poco valor de las tierras rústicas. Para hacer una comparativa con la superficie forestal, con el mapa de despoblación rural, he tomado este mapa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se superponen los municipios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado de los municipios forestales, y vemos cómo coinciden y están en un alto riesgo demográfico, ¿no? Suelen ser zonas de montaña y pues eso, como veis, pues de interior. Además, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Cómo está nuestra situación de los pueblos en España. Pues cada vez quedan menos pueblos porque se van abandonando, se están perdiendo pueblos que se han quedado ya totalmente vacíos y cada vez son más pobres.
El 2% de despoblamiento anual se encuentra en la serranía de Cuenca. Hay 3.000 pueblos abandonados y con las mayores tasas de paro. Y esto pues entra un poco en contradicción o es un poco, entra en coherencia, ¿no? Pues con el potencial que es España en recursos forestales, ¿no? Porque España es el tercer país de la Unión Europea en superficie forestal arbolada, detrás de Suecia y de Finlandia, y es el octavo, sin embargo es el octavo en aprovechamiento de madera. Tiene un ritmo anual de crecimiento del 2,19% frente a la media europea, que es del 0,51%. Y nuestros montes crecen cada año en superficie forestal, 190.000 hectáreas, y en volumen, creo que es alrededor de 52 millones de metros cúbicos. Es decir, somos un país en ese sentido rico en recursos naturales, recursos forestales, pero no sabemos valorizarlos. Están pues, en el monte ociosos, ¿no? Permanecen ociosos y no están aprovechados. Nuestro nivel de aprovechamiento, como digo, es muy inferior a este potencial. Se queda en el monte del orden de 30 a 40 millones de metros cúbicos al año de madera y biomasa. Por ejemplo, nuestro consumo de biomasa per cápita en España es de 0,1 toneladas equivalente petróleo por habitante, frente a Finlandia, por ejemplo, que es de 1,43, y siendo nuestra posibilidad anual, es decir, la madera para extracción que se podría cortar, aproximadamente de 46 millones de metros cúbicos, siendo el volumen de cortas actual de 19 millones. Es decir, la tasa de extracción, por tanto, es del 41%, mientras que la europea es del 69%. Resumiendo, que en España dejamos en el monte desaprovechados, pues eso, estos de unos 30 a 40 millones de metros cúbicos de madera y biomasa que se quedan sin aprovechamiento. Y es un recurso cada vez más abundante por varios motivos. Por el despoblamiento rural, del mundo rural, como hemos visto, y el abandono de esos usos y aprovechamientos tradicionales de los bosques, y por qué no se extraen, porque no están valorizados lo suficiente. Y esto pues, es un drama, porque en los últimos 10 años España ha sufrido una media anual de más de 14.000 incendios forestales que han quemado más de 100.000 hectáreas anuales, lo que equivale a 200.000 campos de fútbol. Pero claro, toda esa masa forestal, toda esa carga de combustible se va acumulando año tras año, no la sacamos y cada vez hay más continuidad vegetal, horizontal y vertical, y bueno, pues como resultado pues tenemos pues, los incendios catastróficos, ¿no? Cuando todo ese exceso de carga se podía valorizar como biomasa. La biomasa forestal en España, esto es para dar un ejemplo, ¿no? de la biomasa en nuestro país, ¿no? Pues eso, que apenas aprovechamos 6 millones de toneladas de biomasa anuales entre residuos de industria, leñas y biomasa, pudiéndose usarse para fines energéticos, ¿no? Se podrían crear 6.000 empleos y se podría eliminar un material peligroso para evitar estos incendios, ¿no? Y además tendría unos efectos muy positivos para el Estado, porque la agencia tributaria, la Hacienda Pública, tendría un retorno por el uso de esta biomasa, ¿no? De 16,5 millones de euros en cotizaciones a la seguridad social y otros 18 millones de euros en conceptos de IVA, más los beneficios en términos de IRPF y en concepto de disminución de gastos por desempleo. Y, por supuesto, los ahorros en la extinción de incendios, porque una buena gestión forestal es la mejor forma de hacer prevención. Esto es un ejemplo para que veamos los tratamientos silvícolas, ¿no? Antes
durante y después de una extracción de biomasa en un pinar de radiata, por ejemplo, ¿no? Cómo estaba el monte antes, con el riesgo que supone y cómo queda después. Y valorizando ese material, ¿no? de biomasa. Entonces es urgente resolver problemas críticos como es el marco legal, fiscal, garantizar un suministro estable, promocionar las calderas y las redes de calor, sobre todo a nivel municipal. Es algo que ya se está haciendo y avanzando. Fomentar el asociacionismo forestal y la financiación de proyectos. Entonces, pues bueno, tenemos oportunidades en nuestros montes porque hay abundancia de materia prima con la que se puede crear empleo en el medio rural y reducir la factura y dependencia energética. Además, el precio de la energía calorífica es muy competitiva frente a la del propano o a la del gas natural y el gas sólido. Pero no solo está la biomasa para fines energéticos, también la madera en construcción, pues es un material que cada vez se está utilizando más. Además, Europa en todas sus políticas, tanto climáticas como como de desarrollo rural, pues está apostando por este material para la construcción. Según esta revista, los edificios generan actualmente alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 30% en España, con 6,6 toneladas de CO2 por habitantes, y esto, una cuarta parte de las cuales son consecuencia de las emisiones debidas a la producción, transporte y uso de materiales de construcción, pues como puede ser el ladrillo, el hormigón, el aluminio. Y esto pues reduciría mucho usando la madera, porque es un material que, además de ser natural, reciclable y renovable, pues tiene una baja huella de carbono, ¿no? Aquí con otros ejemplos, ¿no? Más datos. En 2035 los materiales de construcción supondrán el 68% de la energía mundial. En 2050 se espera que aún los materiales de construcción supongan el 48% del consumo total de energía. Y luego pues también es un aliado frente al cambio climático porque es una forma de secuestrar toneladas de CO2 que quedan ahí pues eso, fijas, secuestradas a muy largo plazo. Por ejemplo, un edificio de 9 plantas de madera contralaminada secuestra 750 toneladas de CO2 frente a un edificio de 9 plantas de hormigón que emite 500 toneladas de CO2, ¿no? Aquí pues, se ha contemplado todo los productos usados y el ciclo de vida y bueno, pues el balance pues, sale muy ventajoso climáticamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los silvicultores? Pues hacer consistente esta gestión forestal pues para evitar riesgos de plagas y enfermedades y incendios, movilizar más y mejor los productos forestales. Para eso hay que organizar a los productores, hay que tener mercados estables, locales y externos y también valorar y compensar las externalidades positivas cada vez más apreciadas por la sociedad y que son fundamentales para el bienestar humano. Y también aumentar y fortalecer los destinos de valor de los productos forestales. Mejorar la silvicultura, la clasificación y la caracterización de los materiales y promoción de uso de productos forestales de calidad. Esto aquí sí que reclamamos pues, muchas políticas para promocionar y que la sociedad demande pues productos de origen natural, como son los productos forestales bajo una certificación forestal, ¿no? Garantizamos una gestión forestal sostenible y no solo es biomasa o madera, que son los ejemplos que he puesto, pero es que España es un país muy rico en materia prima y en recursos naturales, porque también tenemos piñón, que es el de más alta calidad en el mundo, tenemos castaña, tenemos resina, tenemos frutos silvestres, tenemos setas, que es un recurso muy cotizado y que está en alza y que es muy demandado por la sociedad actual, por la gastronomía. En fin, que tenemos
somos un país pues, con muchos valores, con muchos recursos, pero nos falta pues, ponerle un precio y valorizarlos en un mercado. Para ello, pues pensamos en nuestra experiencia y creemos firmemente pues, que la manera de poder estimular a estos, pues, no sé, aproximadamente son más de 2,5 millones de propietarios forestales, aunque yo creo que son más, pues la manera de estimularlos y de estructurar de alguna manera el territorio forestal, pues un primer paso sería el asociacionismo forestal, es decir, que se agrupen primero para defender pues sus intereses, para que tengan un reconocimiento, para darles representación ante la administración, otras instituciones, subsectores y la sociedad en general, para hacer lobby, pero también para proporcionar formación, información, asesoramiento, esto es muy importante, acompañarles y ayudarles a crear riqueza, ¿no? a poner en marcha proyectos de puesta en valor, dar servicios y hacer estos proyectos en común. Es decir, el objetivo es que el propietario forestal, por pequeño que sea, asuma y estime el valor de su patrimonio natural, cuya eficaz conservación depende de una gestión forestal sostenible. Tenemos experiencias en agrupaciones de propietarios. Esto es importante pues, para crear conciencia de pertenencia a un colectivo, porque esto ayuda mucho, ¿no? Pues eso, estar juntos para tener unos resultados, porque de forma individual, como he dicho, pues es bastante complicado, aparte de que son más gastos. Y agrupar una gestión, por ejemplo, tenemos resultados muy positivos en hacer pistas forestales, esto es en el País Vasco, y también pues, para incrementar la rentabilidad a partir de la gestión conjunta del bosque. Se hacen pues, planes de gestión conjuntos y eso pues, bueno, pues, ahorra costes. También ayuda a regularizar los beneficios, porque se hace una planificación de los recursos, ¿no? Y se obtienen recursos de una forma pues, más periódica y con ello pues, se obtienen más beneficios. Facilita la formación a los propietarios, facilita la aplicación de tratamientos silvícolas, como he dicho, pues no solo grandes envergaduras como son las pistas forestales o no sé, franjas auxiliares, vías de saca, caminos, pero también para hacer silvicultura preventiva y prevenir incendios y tener masas resilientes y resistentes a las catástrofes, facilitar, pues, intervenir en trabajo de gran envergadura, como digo, generación de riqueza en el propio territorio, ¿no? Generar valor añadido ahí donde está la materia prima y ofrecer a los agrupados orientación sobre el valor del producto y negociar la venta de dichos productos. Bueno, y también un poco estimular a los propietarios absentistas, que también los hay, ¿no? Y pasar que sean propietarios absentistas a que sean silvicultores activos. Ese es nuestro objetivo. Nuestras perspectivas de futuro, y ya estoy acabando, pues es compatibilizar las diferentes funciones de los montes a través de la gestión. Como sabéis, el monte es multifuncional, ofrece muchísimos recursos, bienes y servicios. Que haya una contraprestación por estos bienes y servicios que hoy no se produce ni reconoce, pero bueno, tenemos puertas abiertas por las que vamos a insistir y a luchar. Por ejemplo, la recién aprobada ley de cambio climático, donde pues, bueno, reconoce a los bosques como sumideros de carbono y dice que, bueno, pues que hay que fomentarlos y hay que potenciarlos. Y esa vía hay que desarrollarla. Y luego pues, alcanzar una madurez en los mercados de productos madereros y no madereros que todavía no han alcanzado. Para ello, pues nosotros, una de las iniciativas que promovemos pues son los incentivos fiscales, porque pensamos que es una herramienta de estímulo muy potente para activar un sector, como puede ser el nuestro. Entonces, pues bueno, nuestra propuesta es que haya una bonificación del 30% en la cuota del IRPF si eres una persona física o del impuesto de sociedades
si eres una persona física, jurídica, como una empresa, de las inversiones que se hagan en gestión forestal sostenible. Es decir, que toda inversión, todo gasto, todo dinero que metas en el monte, pues eso tenga una bonificación del 30%. Esto hemos calculado los retornos que tiene para la administración pública, como en el caso de la biomasa, y hemos visto pues, que es muy favorable porque la administración al final gana más, superávit, digamos, el retorno es positivo para las arcas públicas, porque al final el retorno de la actividad generada, porque no hay que olvidar que la gestión forestal sostenible es intensiva en mano de obra, hay que contratar empresas, gente que vaya al monte, se pone en marcha pues, toda una cadena de valor y eso pues, al final reporta actividad, reporta masiva, reporta nuevas contrataciones, como hemos dicho antes, IRPF, cuotas a la seguridad social, y bueno, y contratación de gente pues, que estaba en el paro. Y bueno, además la gestión forestal sostenible está reconocida de interés general por la propia ley de montes y bueno, pues esto es lo que estamos trabajando ahora mismo en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y luego también lo que queremos es visibilizar y hacer campañas de comunicación para, pues eso, para dar visibilidad a toda esa gente que tiene una labor silenciosa, que no se conoce y sobre todo por la sociedad, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, pues no saben que detrás de un monte hay una persona o hay una familia que todavía sigue ahí manteniéndolo, pues bueno, a costa de su esfuerzo, con escasas ayudas o muchas veces sin ninguna, pero que bueno, que tiene un vínculo pues, a ese territorio, a ese monte y que gracias a eso pues, bueno, pues no se abandona y permiten que estén pues eso, en buen estado, ¿no? Y que los podamos disfrutar todos. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el cumplimiento de los objetivos de la política forestal en España pasa por la implicación de ellos, de los propietarios privados, pero también pues eso, reclamar derechos de los propietarios que a menudo caen en el olvido y no se cuenta con ellos, apoyo al propietario para la gestión forestal y siempre por la vía del consenso, ¿no? Llegando a acuerdos. Y bueno, pues para finalizar esta frase, esta reflexión, y es que los propietarios de los montes son los depositarios de unos bienes capaces de reportar beneficios a toda la sociedad, ¿no? Y bueno, pues que las políticas que se diseñen por el gobierno y que, bueno, y que la sociedad sea consciente, ¿no? de este esfuerzo y que apoye también esta labor. Y nada más, que el asociacionismo forestal es imprescindible en cualquier país adelantado. Lo primero que hace la gente es juntarse. Y bueno, pues esto es nuestra labor como COSE, como Confederación de Silvicultores de España y bueno, pues si tenéis alguna duda o algo que pueda resolver, pues yo encantada. Muchas gracias, Patricia, por tu ponencia. Creo que esta visión, por una parte, de los problemas que afectan a los montes y a los propietarios privados y, por otro lado, esas oportunidades que nos has planteado, es decir, de ese potencial que existe a futuro, ha sido muy interesante el contrastar esta doble forma de enfocar la cuestión. Como he dicho anteriormente, si hay alguna pregunta para Patricia Gómez en este momento, bien sea a través del chat o bien directamente, repito, no hay ningún problema para que cualquier persona que quiera tomar la palabra y quiera formular alguna pregunta, pues puede hacerlo en este momento, como he dicho anteriormente, o si alguien prefiere dejarlo para el final, una vez que los tres ponentes hayan hecho sus exposiciones, pues como queráis. No veo ni en el chat, tampoco veo que nadie tome la palabra. Bueno, pues siendo así, pues voy a pasar entonces a presentar al tercero de nuestros ponentes. El tercer ponente de esta jornada es Álvaro Picardo Nieto. Álvaro Picardo es ingeniero de montes,
Tiene más de 30 años de experiencia como ingeniero de montes en la administración pública, en concreto en la Junta de Castilla y León. Actualmente es asesor de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y es un gran experto en política forestal. El título de su ponencia va a ser La España arrinconada, puntos suspensivos, ocupa más de la mitad del país. Creo que muy oportuno en el marco de lo que estamos hablando. Y Álvaro nos va a hablar sobre la necesidad de modernizar las explotaciones forestales y de la reforma de las estructuras que permitan dinamizar esta actividad económica forestal y la integren con otras actividades económicas. Pues Álvaro, cuando tú quieras, muchas gracias, como he dicho anteriormente, por tu presencia aquí, pues puedes comenzar cuando quieras a presentarnos tu ponencia. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Sigfredo y al Instituto de la Ingeniería de España y al Comité de Asuntos Rurales concretamente por haberme invitado a participar en este interesante seminario. Y bueno, este es el título que yo he elegido y voy a referirme a esta España, que es la España forestal que yo llamo arrinconada, esta España abandonada. Y por tanto, gracias por considerar que también las ingenierías tienen algo que aportar a los problemas del territorio. Creo que desde la ingeniería de montes, también desde la ingeniería agronómica y la ingeniería de minas y energética, hay mucho que aportar y son muy graves los problemas que ahora mismo tiene la sociedad española en este sentido. El objetivo de mi ponencia es plantear la necesidad de reorientar la política forestal española y que la sociedad española en su conjunto busque y encuentre una nueva forma de relacionarse con los espacios forestales. Y quiero aclarar que se trata de una visión absolutamente personal que no es la de la Junta de Castilla y León, para la que trabajo, y tampoco la del Colegio de Ingenieros de Montes, de cuya Junta Directiva Nacional formo parte, aunque creo que algunos o muchos de los puntos que voy a plantear podrían ser compartidos por ambas instituciones. Y voy a referirme a la mitad de España que, según Octavio Elorrieta, un insigne ingeniero vizcaíno que fue el primer director general de Montes en los años 20, en 1928, en su intervención ante la Asamblea Nacional, se refería a esa mitad de España que no produce absolutamente nada. Y muestro ejemplos con terrenos devastados en las sierras béticas a la derecha, pero también en las sierras de la Cantábrica, y esto es en la cabecera del río Tremor en León, donde yo he trabajado. Esto no produce nada y requiere una restauración evidente. Estos terrenos, que hoy ocupan más del 58% de la superficie nacional, y en mi opinión personal, constituyen una ruina. Una ruina para la mayor parte de las familias propietarias. Y Patricia ha hablado de que cree que hay más de 2 millones. Lo triste, lo lamentable es que nadie lo sabe, pero yo creo, y hay informes oficiales que hablan de más de 6 millones de propietarios, yo diría de familias. La mayoría los han recibido en herencia y la mayoría no obtiene nada de ellos. Pero una ruina para los municipios forestales, que no reciben ingresos o muy escasos y que, lo que es más dramático, no les proporcionan empleo ni actividad económica. Y Pedro Medrano ha puesto 2 ejemplos dolorosos para quienes trabajamos por Castilla y León de cómo lideran estos municipios el ranking de los territorios más pobres de España. Ha puesto 2 pueblos concretos, y no es solo porque sean montes de utilidad pública. Esto ocurre también con terrenos privados y de otro tipo, pero es un drama y esto hay que resolverlo. Y también quiero llamar la atención de que es una ruina para el Estado español, que destina actualmente alrededor de 1.500 millones de euros a la gestión forestal, y esto es aproximadamente el doble de lo que los montes producen. Y la mayoría, más de 1.000 millones de euros, se destina cada año a la campaña de lucha contra incendios. En realidad nos protege, pero aporta valor al territorio,
Las ruinas pueden ser de chabolas, pero también hay palacios en ruina. Y quiero mostrar el ejemplo y un caso que para mí es paradigmático del Pinar de los Belgas, un monte en Madrid que también fue resultado de la desamortización y que lleva en manos de una familia belga de origen, actualmente en gran medida española, este monte que bueno, pues ha tenido una gestión excepcional, yo diría que absolutamente modélica, tanto que actualmente mantiene una extraordinaria población de buitre negro, más de 70 parejas, que ha merecido que se intente declarar parte del Parque Nacional. Y la respuesta y las propuestas que han hecho algunos colectivos es que lo que habría que hacer es expropiarlo. Yo me cuestiono sinceramente que esa pueda ser la solución. Vamos a expropiar 2/3 de los terrenos forestales que son privados y aquellos no tienen gestión y podríamos dársela, pero esta familia está haciendo una labor extraordinaria y no le salen las cuentas. Tenemos un problema. Estos montes, y voy a intentar dar algunas cifras porque hay un gravísimo problema fundamental y es la falta de una información certera, precisa, sobre el sector forestal. Ocupa unos 30 millones de hectáreas, cerca del 60% del territorio nacional. De verdad, para mí esto es lo más dramático. Más de la mitad de nuestro país es esto y están prácticamente al margen de la actividad económica y social. Menos mal que hay experiencias esperanzadoras y lo que ha contado Pedro Medrano es verdaderamente estimulante y invita al optimismo, pero todavía son muy pocas experiencias. Estos montes producen, y no hay cifras, son estimaciones personales, aunque Sigfredo Ortuño es especialista en esta materia y ha publicado algunos libros en este sentido, yo estimo que producen entre 600 y 750 millones de euros al año en valor de la producción primaria. Y lo importante para comparar es cuánto representa esto por hectárea. Y esto equivale a entre 20 y 25 euros por hectárea y año. Quiero comparar con las rentas de la agricultura, que en cereales de secano pueden aportar 300 euros por hectárea, en zonas hortícolas, en fruticultura, pueden llegar a dar 3.000 euros por hectárea. Bueno, pues más de la mitad de España no llega a dar 30 euros por hectárea. Pero lo dramático es que ahora mismo esos montes podrían producir el triple, entre 60 y 75 euros por hectárea y año. Y yo me atrevo a estimar que en 2050, si continúa, como estoy seguro de que va a continuar la restauración del patrimonio, llegar incluso a aportar 200 o 250 euros por hectárea y año, algo que ya ocurre en Centro Europa y en otros países forestales. Esto representaría entre 6.000 y 7.500 millones de euros año, que ya es una cantidad importante. Pero además es que estos recursos de los montes, y me da igual que sea madera, corcho, resina, castañas, setas, es que se transforman en el propio territorio rural. Y pongo esta imagen de unas instalaciones excelentes en la provincia de Sancho Nuño, en Segovia, porque es modélico. Si consideramos el valor añadido en la transformación industrial y en los servicios, podrían llegar a generar 4 veces más. Para 2050, es una estimación personal, podrían aportar hasta 30.000 millones de euros. Ya estamos hablando de cuantías importantes. Y la clave está en el valor de la producción forestal final, que nuevamente se desconoce, y es triste que las administraciones no seamos capaces de proporcionar estas informaciones, estos datos tan básicos. Personalmente lo estimo en 3.000 millones de euros y pongo otra imagen de un polígono industrial que no se puede deslocalizar, en este caso en Abejar, en la provincia de Soria. Estas son industrias que dan valor al territorio. En 2050 esto podría ascender a 30.000 millones de euros. Pero no todo, y no quiero dar la impresión de que solo me preocupan los términos de la producción de bienes. Es que es fundamental en el caso de los montes la aportación de los servicios ecosistémicos y es extraordinario y muy notable el que se estén valorando. Y hay economistas importantes, el trabajo del CSIC,
en fin, hay destacados profesionales que trabajan en esto y han estimado el Ministerio que pueden aportar otros 250 euros por hectárea y año, una renta muy importante, actualmente 10 veces más de lo que producen en términos económicos, y realmente yo, considerando el valor que aportan otros estudios europeos, creo que está infravalorado por el Ministerio. Yo creo que realmente el valor de estos servicios que ahora está la Comisión Europea y el JRC, el Centro Conjunto de Investigación, está valorando a nivel europeo, podrían ser 1.000 euros por hectárea y año. Esa es la cuantía, por ejemplo, que aporta en Francia el informe Chevassus de 2008. En definitiva, otros 30.000 millones de euros al año. Realmente ya son cuantías que nada tienen que ver con lo que decía el insigne Octavio Elorrieta. Y estas aportaciones tienen lugar en las áreas más despobladas del país y tendrían una contribución fundamental para la cohesión territorial nacional y frenar la despoblación. Este creo que es, bueno, desde luego el problema más grave de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero en términos nacionales creo que es un auténtico drama. Y bueno, los datos que ha aportado Patricia me parece que y el plano eran absolutamente reveladores. Y en la actualidad no hay razones naturales para que los montes estén así. El patrimonio nacional forestal está en claras vías de recuperación y en condiciones de generar rentas. En 1930, la degradación del patrimonio forestal nacional por sobreexplotación durante siglos podía explicar las palabras de Elorrieta, pero hacia 1970, hace ya 50 años, esa explotación cesó de manera muy súbita y el patrimonio se ha recuperado de manera extraordinaria, y así lo demuestra la evolución en estos 50 años del inventario forestal nacional, por ejemplo, con la repoblación forestal que vemos en esta imagen, no recuerdo ahora si era de Salamanca o la provincia de León, pero también por restauración, por regeneración natural y espontánea de los bosques. España es el país en que más crecen los bosques en Europa y uno de los que más, el segundo era hace pocos años tras China a nivel mundial. Y esto la sociedad española no lo conoce, porque la información que se traslada desde colectivos ecologistas es que nos quedamos sin bosques, y esto es rotundamente falso. España tiene probablemente, yo me atrevo a decir, que el patrimonio forestal más valioso de Europa. No es solo que seamos un país muy forestal, es que por extensión, por diversidad, por riqueza de la biodiversidad y de los recursos que aporta, tenemos un patrimonio extraordinario y lo tenemos arrinconado. Por eso he elegido este título un tanto provocativo, porque la sociedad española tiene que reaccionar. Y en estos momentos la razón para la ruina que denuncio ya no es aquella. Ahora mismo el primer motivo para mí es la falta de información. La sociedad española desconoce lo que está ocurriendo. Hay un tremendo desconocimiento, pero no ya entre la población, entre las propias administraciones forestales que, como digo, carecemos de los datos mínimos imprescindibles para diseñar las políticas. Pero en segundo lugar, por una gravísima incomprensión social. No se entiende el papel de los montes. ¿Cuántas veces he recibido preguntas de mis hermanos, de mi familia, de mis cuñados? ¿Pero qué hacéis con los montes? ¿Pero para qué sirven los montes? Bueno, y la información no lo hacemos bien los forestales, no explicamos qué aportan los montes a la sociedad española, y lo principal no es la economía, es mucho más importante la aportación en términos de biodiversidad, en términos de generación de agua, de absorción de CO2, estas externalidades a las que antes se han referido, y en términos sociales. Pero falta una visión, y es lo que yo quiero cambiar, falta movilizarse por todos, administraciones, propietarios, habitantes, y por eso es esperanzador el caso de los montes de socios que señalaba Pedro. Falta inversión y falta fundamentalmente acción. El problema es el abandono, y la clave para mí está en la falta de consideración de la actividad forestal como actividad económica. Y he puesto esta imagen y he huido de poner la imagen de un autocargador procesando madera,
porque esto también es actividad económica. Cuando las familias o dos madres amigas salen al monte a recoger unas setas, están realizando también una actividad económica. Y esto es un recurso micológico que se puede regular, como hemos demostrado en Castilla y León, y aportar riqueza, y porque esta gente seguramente, si son de fuera del pueblo, que es probable, pues consumirá en los restaurantes o en los centros de turismo rural. Una actividad económica muy mal conocida, fatal, no lo conocemos, nada estimulada, muy mal grabada y en gran medida irregular. Y pongo un caso paradigmático de la caza, pero también de los recursos de las setas con este comprador, que menos mal que realiza su labor, pero verdaderamente en general no está regularizado. Y es dramático el abandono de la producción forestal, que por ciertos grupos se considera en contraposición a la conservación, y nos dicen que si aprovechamos los montes atentamos contra la conservación de sus valores y su biodiversidad. Y esto es radicalmente falso. En la mayor parte de los casos son funciones que se complementan. Y ambos elementos son inherentes al concepto de sostenibilidad. Si pensamos en la sostenibilidad de la sociedad española y del aprovechamiento de nuestro territorio, no podemos confiar en materiales que vengan de otros sitios. No podemos externalizar la adquisición de nuestros recursos. Tenemos que aprovechar los propios recursos que nos ofrece nuestro territorio y en gran medida, como decía Patricia, están desaprovechados. Y pensamos que nuestros montes no son productivos, pero aquí mostramos incluso que los más pobres, como las cuestas repobladas de Piñonero en Valladolid, son mecanizables y aprovechables. Pero la mecanización es imprescindible. No podemos pensar que el aprovechamiento ahora se haga con un hacha. Y estos montes están proporcionando biomasa para calentar la oficina en la que yo trabajo, por ejemplo. Y quiero centrarme en que la actividad forestal es una actividad económica en el sentido de la Ley 27 del Impuesto de Sociedades. Y una actividad económica es la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de los recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. La actividad forestal no está definida en la Ley de Montes y esto hay que resolverlo. Yo me atrevo a definirlo modificando ligeramente la Ley 19 de modernización de las explotaciones agrarias como el conjunto de trabajos que se requiere no solo para la producción de bienes forestales, que es lo que dice esa ley, sino para la gestión de los terrenos y la producción de bienes y servicios. Los servicios es un elemento fundamental. Y el sector forestal es parte del sector primario y agrupa todas las actividades que conforman las cadenas de valor, construidas en torno a los diferentes bienes y servicios forestales. Y ya puede ser el aprovechamiento en ganadería extensiva. Antes preguntaba qué pasa con esos 9 millones de hectáreas que no tienen arbolado. Bueno, es que son el sostén de la ganadería extensiva y producen, bueno, las mejores razas. Tenemos los merinos, tenemos el cerdo ibérico, tenemos unas razas con unos productos cárnicos excelentes, pero también aprovechamientos de piñón, de corcho, de resina, etc. Y en la producción primaria forestal, que para mí es esencial caracterizarla, hay dos actividades. Y hay que pensar no en el propietario forestal, hay que referirse al selvicultor y al rematante o al productor forestal. El selvicultor es quien gestiona el monte, quien lo cultiva, aunque pensemos que los montes no se cultivan, pero la selvicultura es el cultivo de los bosques. Quien lo conserva, lo mantiene y protege. Esa es la acción clave que define el modelo de negocio del selvicultor. Y el productor es quien pone en el mercado productos forestales. Y normalmente en España estos dos tipos de agentes económicos no están integrados como ocurre en otros países. Entonces surge la pregunta, y esto los ingenieros agrónomos lo entenderían muy bien, ¿quién es titular de una explotación forestal? La clave no es ser propietario del monte, ni siquiera disponer de los terrenos. Las claves son desarrollar una actividad forestal y ordenar por cuenta propia, organizar empresarialmente los medios de producción y los bienes y derechos necesarios para ello. El caso de los resineros lo hemos defendido, lo defendió la Mesa de la Resina y se le reconoció en 2014. Pero en conjunto, para el sector forestal no existe un registro de explotaciones forestales y esto es algo que hay que corregir. Es imprescindible incorporar la definición de explotación forestal a la Ley de Montes y esta sería la definición: el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de una actividad forestal
principalmente con fines de mercado. No podemos olvidar esto, que constituye una unidad técnica económica. Tenemos que mirar a esos terrenos que están arrinconados y verlos desde un punto de vista empresarial. Esta es la clave. Y no se requiere disponer de terrenos. Lo que se requiere es pensar en la actividad económica forestal y conseguir que esas explotaciones forestales españolas sean viables y rentables. Esta es la clave. Necesitamos dimensionar explotaciones viables y rentables. Y para ello se requiere una fiscalidad específica. El sector agrario ha conseguido una fiscalidad e incluso un régimen de seguridad social adaptado a las particularidades de la actividad agraria. Bueno, yo insisto en que la actividad forestal tiene unas particularidades muy singulares, mucho más incluso que la actividad agraria, donde los ciclos de producción son anuales. En el sector forestal los ciclos de producción son centenarios y difícilmente se obtienen rentas todos los años. Por tanto, hay que modificar la fiscalidad y hay que conseguir que sea incentivadora de la actividad. Necesitamos clarificar las normas fiscales y hoy por hoy un tercio de los terrenos públicos, nadie sabe qué administraciones son titulares de explotación, ni siquiera a qué tipo de IVA deben facturar. Recientemente nos informaban de un colegiado que ha sido denunciado por la Agencia Tributaria de Navarra porque había facturado al tipo general del 10%, perdón, y le decían que es que esos ayuntamientos no son titulares de explotación agraria. Esto hay que aclararlo, eso no es culpa de ese profesional. Y un alto porcentaje de los terrenos son colectivos, nadie sabe cuántos. Y no puede ser que el tipo societario, por ejemplo, para los montes de socios, exija que se hagan declaraciones de IRPF por esos cientos de propietarios que en muchos casos son jubilados, que no tienen obligación de hacer IRPF y que si se les plantea esa obligación, dicen que se quede el monte abandonado. Además, es imprescindible modificar la normativa forestal y de conservación, porque hemos desarrollado a lo largo de 150 años y especialmente con la profusión de normas de los últimos 30 años, una normativa que es casi, yo diría, asfixiante, que es muy proteccionista y sinceramente ya no es el momento de esto. Hay que entender la conservación de otra manera y evitar que sea tan farragosa la actividad forestal que hay que pedir permiso para todo. El resultado es que esta actividad económica es desconocida, irregular, como ya decía, y en gran medida gran parte de los trabajadores, ya sean recolectores de corchos, resineros o maderistas, no cotizan a la seguridad social. Estos son los problemas que de verdad hay que resolver y quien tiene que intervenir no son los propietarios, son las administraciones y fundamentalmente la administración del Estado clarificando esto. ¿Qué problema tenemos gravísimo? Y perdón porque me estoy extendiendo, ya he pasado los 20 minutos, voy a agilizar. El gran drama es que tenemos un gravísimo problema de estructuras, que lo mencionaba antes de pasada Patricia. La superficie de las explotaciones forestales, la mayoría es inferior a 5 hectáreas y por tanto la producción bruta anual media que reciben esos propietarios son 100 euros por hectárea. ¿Alguien cree que cuando la renta media anual está alrededor en la agricultura de 25.000 euros, ¿alguien cree que una explotación puede funcionar en términos económicos con 100 euros? Pero si eso se lo gastan 4 amigos en salir a cenar, por favor, esto no es de recibo, no se pueden tener las fincas de esta manera. Y decía antes Domingo Gómez Orea, mencionaba que la importancia que tendría aplicar la concentración forestal. Es que hay que aplicar la concentración parcelaria y otras soluciones que tienen que estar adaptadas al sector, a los problemas del sector forestal. Hay que conseguir explotaciones viables y para eso hay que multiplicar la dimensión media por 100 o por 200. Por tanto, el factor del tamaño de las explotaciones es absolutamente decisivo. Si no, no hay empresas viables y es imposible tener un modelo de negocio en torno a la gestión forestal. Pero también ocurre que las explotaciones forestales, y esto es un monte, en un término municipal en Segovia, en Nieva, donde estamos intentando promover una concentración parcelaria, nos damos cuenta de que los montes públicos que están numerados son estas grandes manchas, estos sí tienen un tamaño más razonable, de entre 300 y 500 hectáreas de media por propiedad, y sin embargo tampoco se gestionan con criterios de rentabilidad. Por tanto, no es solo el problema del tamaño de dimensión, ese es fundamental, pero hay más. El problema, como decía, la clave es el desconocimiento general y la falta de visión
por toda la sociedad, por el conjunto de la sociedad española y por las propias administraciones forestales. Las explotaciones requieren tener claros sus derechos y, por tanto, lo primero es clarificar los derechos de propiedad y documentar la titularidad. Y yo preguntaría a la Dirección General, ahora ya no se llama así, de Notariados y Registros, ¿qué parte de la superficie forestal española dispone de un título de propiedad? Me temo que una parte mínima. Y no se puede entrar en el mercado, no se puede intervenir si no se dispone de un título. Y sabemos los problemas que hay en catastro. El catastro requiere una profunda actualización de los 30 millones de hectáreas forestales. Es imprescindible realizar un trabajo que se realizó en los años 90 en los terrenos urbanos y cultivados, pero no en el sector forestal. Y se requieren figuras societarias adaptadas a estos singulares tipos de explotaciones. Es clave, por tanto, la agrupación de explotaciones. Es clave la profesionalización de la actividad forestal e integrar actividades diseñando modelos de negocio que sean viables. Esta es para mí la clave para sacar los montes del estado de ruina y arrinconamiento social en que se encuentran. Hay que incorporar el concepto de explotación forestal, necesitamos pensar en el monte como empresa e incentivar la mejora de los servicios ecosistémicos. No hay que compensar porque un monte absorba oxígeno, no, hay que compensar al propietario que haga una inversión para que la absorción que el monte ya hace de por sí mejore. Eso es lo que sería necesario. Y tenemos que tener en cuenta el concepto de sistema forestal. Y aquí muestro la enorme diversidad de las cubiertas forestales de España y con una determinada orientación económica. Eso es un sistema forestal. Es un tipo de cubierta que tiene una orientación económica determinada. Y estos sistemas, no pensemos que nos vienen dados y la sociedad urbana esto no lo entiende. Tenemos que explicarle con fotos tan expresivas como esta, que es el gestor del monte, el que diseña, que puede tener una dehesa o puede tener una mancha como esta que vemos en un monte de la sierra en Extremadura. Y no podemos pensar que los montes son terrenos naturales, bosques vírgenes. Hay que explicarle a la sociedad que nuestro terreno ha estado utilizado permanentemente durante milenios, más allá de los 5 o 7 mil años de sistema agrario de agricultura y ganadería, es que los seres humanos, las comunidades de homínidos han utilizado el fuego desde hace 500.000 años. Por tanto, no tenemos sistemas naturales en Europa, por favor, esto hay que decirlo claro. Este es el caso de Siberia o el caso de la Amazonía, pero no es el caso de Europa. Lo que tenemos son sistemas intervenidos y tenemos que conformarlos para reducir el riesgo de incendios, porque naturalmente un bosque como este en las Gabarras de Gerona tiende a tener ese tipo de combustibles y eso es enormemente peligroso. Y el riesgo de incendios es lo que más entiende y más llega a la sociedad española. Y tenemos que explicar muy claramente que el riesgo de incendios es inherente a la recuperación que ha tenido el patrimonio forestal. En 1970 existían 300 millones de metros cúbicos en los bosques españoles. En la actualidad se ha multiplicado por 4 y pueden estar cerca de 1.300. Y esto constituye un riesgo extraordinario. Y lo hemos visto en las dramáticas imágenes de Vigo, que estuvo a punto de quemarse, que lo ha sufrido ya California, Australia, Grecia y nuestros hermanos portugueses. En 2070 las existencias de los montes se van a aproximar a 2.000 millones de metros cúbicos y con la gestión actual de los montes de España esto es inasumible. Esto va a ser un problema gravísimo para la sociedad española y hay que intervenir porque hay que comenzar a gestionar el territorio ya. Hay que movilizar recursos para avanzar en la dinámica natural, para movilizar rentas y posibilitar la reinversión de estos montes concebidos como empresas y reducir el riesgo de incendios forestales. Pero hay que avanzar en la integración con la agricultura y el desarrollo de los sistemas agrosilvopastorales. Y la política agrícola y la política forestal de España están de espaldas. Y esto no puede ser. Nuestros sistemas son sistemas integrados y en la agrosilvicultura está gran parte de la clave para resolver los problemas del futuro de nuestro país. Para ello hay que emprender un camino que la agricultura
siguió en la segunda mitad del siglo XX. Para ello hay que abordar la ordenación de las explotaciones forestales, el primer punto. Y pongo el ejemplo del decreto que ordena las explotaciones apícolas. Si se ha hecho para la apicultura, se puede hacer para la silvicultura. Hay que abordar la modernización y competitividad de las explotaciones, la reforma de las estructuras forestales y la vertebración sectorial, porque nuestro sector carece de las organizaciones para dialogar con las administraciones agraria y forestal. El Plan de Recuperación y de Resiliencia de España y el Plan de las Medidas del Reto Demográfico ofrecen una gran oportunidad, pero esto debe recogerse en la revisión de la Estrategia Forestal Española. Es algo que propone el plan y espero que toda la sociedad contribuya a alimentar y a diseñar esta nueva estrategia forestal de la que yo he querido aportar una determinada orientación. Pero necesitamos que esto se entienda que no es un problema del Ministerio de Agricultura ni del Ministerio de Transición Ecológica. Esto es fundamentalmente un problema del Ministerio de Hacienda y de Asuntos Económicos y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que tiene que mirar a ese 60% del territorio nacional que es la España arrinconada. Yo creo que la solución sería una ley de fomento de la actividad forestal, que buscara y diera las claves, y creo que ya los profesionales forestales podríamos señalarlas, qué hay que hacer para que en España se promueva la actividad forestal. Se requiere un programa de estructuras forestales a 30 años, como durante 50 años ha estado en los programas de LIDIDA, que han hecho que la agricultura española sea no solo viable, sino verdaderamente competitiva a nivel europeo. Pero sobre todo, más que el problema político, es que hace falta un gran consenso social. Hace falta un acuerdo nacional, transversal e intergeneracional. Es un acuerdo de responsabilidad para con los jóvenes. Y me quedo con esta imagen de un pueblo castellano pintando el Mayo, porque esta gente demostraba con esta práctica que verdaderamente tanto los pueblos indoeuropeos vivían en comunidad con la naturaleza, y actualmente la tenemos arrinconada. El Papa Francisco ha pedido esto también desde la Iglesia Católica, y yo creo que es algo que debe hacernos reflexionar a todos, y debemos volver al monte, a la naturaleza. La acción social, la comunicación y la sensibilización, después de tantas cosas como he propuesto, creo que son para mí las acciones decisivas. Y quiero felicitar a Pedro Medrano porque ha dado un ejemplo de por dónde tenemos que seguir. Muchas gracias por la atención y perdón, he consumido los 30 minutos que tenía. Muchas gracias, Álvaro, por esta descripción de la España arrinconada, tan en ruina como valiosa, como bien has mencionado. Bien, pues como he dicho anteriormente, si alguien quiere formular alguna pregunta, bien a Álvaro o a estas alturas ya de la jornada, pues alguno de los otros dos ponentes, pues este sería el momento, repito, a través del chat o a través directamente de formular la pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, yo creo que los tres ponentes, desde una visión lógicamente diferenciada... Sí, perdón, hay una pregunta. Ramón, por favor, cuando quieras, abre tu micrófono para formular la pregunta, Ramón. A ver, abro el micrófono y la cámara. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me presento, soy Ramón Arana, soy ingeniero de montes, colaboro con el Instituto de Ingeniería de España en el Comité de Asuntos Rurales y agradecer sobre todo pues, a los tres ponentes su magnífica participación, ¿no? Y sus magníficas exposiciones. Me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto Pedro Medrano de que como un pequeño cambio legislativo permitió el que se pudieran poner en valor millones de hectáreas en España, que hubiera ese marco. Luego, posteriormente, Patricia y Álvaro nos habéis dado un repaso de posibles iniciativas, algunas que intuyo que pueden tener una tramitación compleja. Cambios legislativos ambiciosos pues siempre tropiezan con intereses políticos que pueden estar cruzados y que requieren una tramitación de un consenso amplio y desde luego lento. Y sin embargo, pues Álvaro nos ha metido un poquito de prisa. Es decir, esto es un tanto catastrófica la situación. Entonces quería preguntar por iniciativas sencillas, iniciativas legislativas tan sencillas como reconocer
bueno, que los copropietarios de un monte, por herencia, aunque uno se fuera a Cuba y el otro se fuera exiliado y no sabemos quiénes son, pues que se haya podido reconocer a través de esa figura de las gestoras, el que aunque no estén representados y a veces ni conocidos la mayor parte de los propietarios, pues se pueda gestionar el monte. Ese tipo de iniciativas sencillas que no requieren ni grandes consensos políticos ni grandes inversiones y que de ese catálogo que habéis hecho, Patricia y Álvaro, de iniciativas, pues ¿cuáles seleccionaríais? Las que permitirían en el menor plazo posible, pues ser implantadas. Muchas gracias. Pues adelante cualquiera de los dos. Bueno, pues si quieres empiezo yo, Álvaro. Nosotros, bueno, pues es verdad que es verdad que las modificaciones legales son muy costosas. Cambiar una coma es horrible porque nadie quiere abrir la normativa porque son procesos largos, pero bueno, en algunos casos son necesarios. Pero hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros llevamos muchos años reclamando un registro de explotaciones forestales, que eso, habilitar un registro, pues tampoco pensamos que puede ser muy complejo. Hace poco en Galicia se ha aprobado una ley de movilización de tierras agrarias en la que se contemplan estas cosas, un registro de explotaciones forestales, se reconoce la figura del silvicultor activo, tal, en fin, que ya se están dando pasos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que más dinamización o por lo menos desatascaría un poco la situación que tenemos en los montes es la cantidad de trabas burocráticas que tenemos a nuestras espaldas. Para cortar un palo, no os podéis imaginar la de cosas, o sea, permisos que a veces tardan 6 meses en llegar y eso es un freno. Muchísima burocracia. Entonces, pues bueno, yo creo que eso pues sería, siempre lo decimos y cada vez que decimos que se simplifique la burocracia, lo intentan las administraciones, pero al final lo hacen más complejo, no sé cómo, pero porque siempre te piden un papel más, o sea, siempre hay como una exigencia más, un requisito más, un tal. Entonces, yo espero que con la digitalización, que con las nuevas tecnologías podamos ser más ágiles. Por ejemplo, en la agricultura eso ya lo tienen. Yo veo a los agricultores en el monte, o sea, en el campo, que van con su tablet, tienen todos los datos digitalizados, son más ágiles para todo. Entonces yo, pues eso sí que me gustaría trasladarlo a lo forestal, el tema de la burocracia, que sea todo más rápido, que haya otra manera de tramitar los permisos, las autorizaciones, los procedimientos, todo. Y bueno, eso sería pues, primero para desatascar, pero luego hay problemas de fondo que son estructurales que sí que requieren de, pues eso, de una reforma o una modificación legislativa, porque hay cosas que cambiar, que es verdad que hay que modernizar, hay que incluir estos términos que no existen, ¿no? Estas definiciones tan básicas pues no las tenemos, de explotación forestal, silvicultor activo, un registro para nosotros, pues no, nos tenemos que caracterizar, tenemos que tener un buen sistema de información, de estadística forestal, que tenemos con los datos. De verdad, esto es un follón, porque según la fuente de la que bebas tienes un dato, otro, o sea, necesitamos todo eso, pues bueno, clarificarlo y que sea homogéneo. Y bueno, yo empezaría por ahí y luego, pues por supuesto, la fiscalidad, porque pensamos en COSE que eso es pues la mejor herramienta, el mejor estímulo que hay para activar lo que es pues eso, la economía, ¿no? En un sector. Álvaro. Gracias. Bueno, pues yo por mi parte, la verdad, lo siento Ramón, pero es que no creo en medidas mágicas y precisamente toda mi ponencia ha intentado ir dirigida a hacer una seria llamada de atención de que tenemos un problema muy grave y que necesitamos medidas orientadas al problema, a resolverlo y a encauzar el cómo gestionar este patrimonio y cómo conseguir que haya una implicación social y que haya explotaciones viables. Es magnífico y es estimulante que
pequeñas medidas en algún caso resuelvan problemas, pero es que yo creo sinceramente que no estamos en el momento de dar pinceladitas y tocar una cosita u otra. No, estamos ante la necesidad de que de verdad la sociedad española se enfrente al grave problema que tiene más de la mitad del territorio. Portugal lo está haciendo, pero es dramático. Lo hace después de que hayan muerto 80 y tantos, casi 100 ciudadanos. Y entonces es cuando los políticos se implican y buscan soluciones. Y ahora Portugal verdaderamente está haciendo un trabajo admirable. Y Portugal ha tenido una economía forestal extraordinariamente saneada y tiene sectores muy importantes. Ha tenido una crisis, pero ahora mismo están intentando reorientarlo. Yo no creo en las pequeñas medidas. Creo que pueden ayudar, pero mi llamada es clara y evidente. Se requiere una acción de gobierno y un compromiso social importante. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No estoy viendo ninguna mano o alguna intervención directa, si alguno lo quiere hacer. No veo ninguna. Bueno, pues como decía anteriormente, creo que los tres ponentes, desde sus respectivas visiones, creo que han coincidido en algo que desde el ámbito forestal creo que todos tenemos claro, y es que efectivamente los montes cumplen un papel, un triple papel, lo que es el desarrollo sostenible. Evidentemente hay un papel medioambiental, pero también un papel social y económico que los tres ponentes han reivindicado, como es lógico. Yo simplemente quería, para terminar y por resumir lo que ha sido la jornada de hoy, por resumir de alguna manera, porque creo que han sido muchísimas las ideas que se han aportado, pero como ideas, fuerzas, si se quiere, o clave, yo quiero destacar algunas, ¿no? Me parece que ha sido muy interesante cuando Pedro nos ha dicho la importancia que tiene la propiedad con el desarrollo rural. Creo que nos ha puesto de manifiesto un ejemplo donde el modelo de propiedad tiene mucho que ver con el desarrollo rural. Y ese concepto de comunidad local, donde lo rural y lo urbano se entremezclan, creo que ha sido interesantísimo. Patricia nos plantea esto que ha dicho, la gestión forestal sostenible. El propietario, ¿qué ocurre con esa pieza, ¿no?, que es el medio ambiente, de la cual ese propietario pues no tiene ningún beneficio, apenas tiene beneficios de esa parte, que si son tres partes, pues parece que es razonable que las tres partes tuvieran que ver con esos gestores de los montes, con esos silvicultores, con esos propietarios. Ha dicho una frase que me parece esencial, que tenemos todos que recordar. España es un país forestal. Esto hay que repetirlo. Lo habéis dicho los tres. Es que desgraciadamente, fuera del ámbito forestal, desgraciadamente no se entiende que España sea un país forestal. Es más, se piensa lo contrario. Y creo que los tres habéis hecho mucho hincapié en esta idea que ha planteado Patricia, pero que los demás lo habéis repetido, ¿no? El tema de los incentivos fiscales, claro, al final hay que aportar algún tipo de solución, y creo que habéis coincidido también la necesidad de mejorar la fiscalidad, aparte de la normativa. Claro, Álvaro, es que faltan estadísticas. Es que esto, claro, hablar de los montes en un país desarrollado y que no conozcamos ni siquiera el número de propietarios, pues es evidente que algo falla y no es poco, ¿no? Por tanto, tenemos que resolver estas cuestiones. Pero es que además tenemos un recurso que potencialmente su capacidad de producción es muy superior a la que actualmente tenemos. Luego, efectivamente, está en ruina, pero podría no estarlo. Hace falta gestión, hace falta medidas. Bueno, habéis desarrollado todos vosotros, desde vuestros diferentes ámbitos, habéis propuesto diferentes medidas y todas ellas me parecen muy acertadas. Y yo quería terminar con una idea que ha pasado un poco, creo que de refilón, pero creo que es importante. Ha habido una fotografía que ha puesto Álvaro que me parece muy relevante. Es que recordemos, la transformación de los recursos, de los productos forestales, fundamentalmente, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente se lleva a cabo en el medio rural. Y eso es empleo, y eso es población que se mantiene en el medio rural. En la medida que el producto se transforma en el medio rural, lógicamente requiere de personas, de trabajadores, de empresas que están en ese medio rural y están sosteniendo a la población rural, que en definitiva es uno de los objetivos principales que persigue este Comité de Asuntos Rurales, el de proponer iniciativas, el de dar ideas, precisamente para que se pueda mantener la población en el medio rural. Y el sector forestal, por sus características,
pues hace que gran parte de esa producción se transforme en el medio rural, lo que eso significa fijación de la población. Bueno, yo no tengo más que decir. Yo quiero reiterar nuevamente el agradecimiento a los 3 ponentes para participar en esta jornada, que estoy seguro que ha sido de gran interés para todos los asistentes, y simplemente en este momento quiero que si alguno de mis compañeros, Ramón, Juan Miguel, que han participado en la organización de esta jornada, o el presidente del Comité de Asuntos Rurales, Domingo, quiere decir alguna palabra de despedida. Ramón, Juan Miguel, Domingo, y si no, pues procedo ya a despedirme yo. No, bueno, simplemente daros las gracias a los 3 ponentes, reiterarlo, creo que ha sido muy clarificador y bueno, pues animarnos todos a trabajar en aras de a ver si conseguimos pues esa dignificación y esa recuperación del sector forestal que implique pues de paso pues contribuya a esa disminución de la dramática despoblamiento rural que estamos sufriendo y que, bueno, pues cuando no haya habitantes, pues dará igual que haya territorio, es decir, que es algo contra lo que hay que luchar. Muchísimas gracias a los 3 y por mi parte nada más. Muchas gracias, Ramón. Domingo, que veo que te has conectado. ¿Querías decir algo? Domingo, el micrófono, por favor. El micrófono. Es que tienes apagado el micrófono. Domingo, tienes apagado el micrófono y no te podemos oír. Estás hablando, pero el micrófono tienes que abrirlo. Domingo, perdona, el micrófono no lo tienes abierto. Es probable que no me esté escuchando, Domingo. ¿Ahora? Ahora, Domingo. Sí, ahora, Domingo. Sí, ahora te oímos. Bueno, te oímos. Perdona, Domingo, creo que sigues teniendo problemas con el micrófono. No te estamos escuchando en este momento, Domingo. Domingo, no te oímos. Lo siento, pero no te oímos. Juan Miguel, hola, ahora te veo. Bueno, aprovecho yo también para dar las gracias a los 3 ponentes y, bueno, pues en la línea con lo que decía Álvaro, pienso que es necesaria una acción decidida para intentar sacar todo el potencial o una gran parte del potencial que tienen nuestros terrenos forestales y yo creo que es el momento de hacerlo porque si no lo hacemos con el abandono rural que tenemos ahora mismo, pues los paisajes se nos están volviendo cada vez más peligrosos y yo creo que no nos queda otra que apoyar la extracción de productos a través de medidas fundamentalmente económicas, que son un poco las que nos ha planteado Álvaro en su exposición. Muchas gracias a los 3 y hasta otra. Muchas gracias, Juan Miguel. Domingo, no sé si en este momento puedes... Si se me oyera... Sí, ahora se te oye. Pero lo volvemos a perder, Domingo. Querría solo decir, aparte de felicitaros, decir que la sociedad tiene que acostumbrarse a pagar los servicios ecosistémicos del bosque. Para Pedro, que esas zonas, esos paisajes que no producían nada, no es exactamente cierto, vale mucho dinero. Y de la misma manera que ahora se pagan los derechos de emisión, algún día habrá que pagar los servicios ecosistémicos que producen los bosques. Solo quería decir eso. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Parece que no se me ha oído, ¿no? No sé. Sí, se te ha oído entrecortadamente, Domingo, pero bueno, se te ha oído. Pues creo que ya lo que corresponde es despedirnos y bueno, pues Patricia, Álvaro, Pedro, pues un abrazo a los 3, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Y nada más, a todos los demás, pues
pues espero que os haya gustado la jornada, que os haya parecido interesante y aquí nos despedimos. ¿De acuerdo? Hasta luego. Muy bien, muchas gracias a todos. Adiós a Adiós. todos. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Adiós, Álvaro. Adiós, Álvaro, y muchas gracias.